noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar de finanzas en la primera parte del programa. Para eso hemos invitado al señor Rafael Bacli, él es gerente general de Fondos Sura, y vamos a hablar sobre fondos mutuos, una oportunidad, digamos, interesante, probablemente interesante para muchas personas, sobre todo porque últimamente en el país, digamos, tras el crecimiento económico que hemos vivido en los últimos años, hay cada vez más personas que tienen disponible efectivo y por lo tanto necesidades para poder parquear, digamos, tener algunas alternativas de inversión interesantes, y los fondos mutuos podrían ser una buena alternativa también. Así le damos la bienvenida al señor Rafael Bacli, gerente general de Fondos Sura. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Gracias por la invitación. ¿Por qué los fondos mutuos podrían ser interesantes para el público, sobre todo en estos últimos años, que ha habido una capacidad interesante de ahorro? Para empezar, el fondo mutuo es un vehículo que te da acceso al mercado de capitales, ¿sí? En donde básicamente transan pues instrumentos de renta fija y renta variable, y que lo que buscan es generar un retorno de largo plazo mayor a lo que son los ahorros tradicionales. Eso, para empezar, luego tienes que es un vehículo que tiene la liquidez diaria. Tú puedes entrar y salir de esto, no tienes que amarrarte pues por un plazo determinado. Y finalmente eso lo administra pues una serie de profesionales que se encargan de tomar los mejores riesgos y optimizar la rentabilidad, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, suele suceder es que las personas que están interesadas en generar una rentabilidad más alta invierten en bolsa directamente, ¿no? Y usualmente lo hacen porque, digamos, comienzan a ver de repente la información de los periódicos, comienzan a entrar a ver la información en las webs de las empresas y comienzan a entender un poco la lógica de algunas empresas para poder saber en dónde invertir. El gran problema de esto es que esa tarea es una tarea no menor en realidad, y muchas veces esa tarea implica, digamos, un seguimiento continuo para saber en qué momento tú desinviertes o en qué momento tienes que meter más dinero de repente porque existe una posibilidad de aumento de valor por algún tema dentro de las empresas. Esta tarea igual implica, digamos, puede generar una rentabilidad bastante interesante. Hemos visto que en algunos años anteriores mucha gente comenzó a apostar a la bolsa, por ejemplo, y ganó mucho dinero. Pero es una tarea también donde detrás hay un costo de oportunidad bastante alto, que es el costo de oportunidad de la persona haciendo el seguimiento personalmente a un portafolio de acciones si es que lo quisiera tener así. Y en ese sentido, probablemente un fondo mutuo sea mucho más eficiente en ese lado, porque hay un asesor, digamos, o un equipo de asesores viendo el portafolio de mucha gente a la vez, y por lo tanto, mi costo de oportunidad, el tiempo que yo puedo invertir siguiendo una acción, pues tiende casi a cero, ¿no? De acuerdo. Primero hay un gran mito, que es pensar que el fondo mutuo necesariamente es un instrumento de riesgo o un instrumento que invierte en acciones, ¿no? O sea, el 91% de toda la industria de fondos mutuos está invertido en instrumentos que no tienen nada que ver con acciones, ¿no? Respecto a lo que tú dices, solamente 2% está invertido en fondos de acciones, ¿sí? Y ahí el valor agregado es obviamente el análisis sectorial que se hace, ¿no? En qué sectores quiero poner más dinero. Y una vez que entra al sectorial ya vas a ver algunas empresas, ¿no? Entonces tienes al equipo de inversiones que se encarga de hacer eso, pero además tienes otro equipo de riesgos que monitorea justamente los riesgos, ¿no? Del total del portafolio que manejan los fondos mutuos, ¿cuánto entonces es renta fija? Es decir, ¿cuánto va a bonos, certificados de depósito, etcétera? En dinero, mira, al cierre de julio eran 17.600 millones, ¿ya? 2%, o sea, estamos hablando de 100 y pico millones, ¿no es cierto? A ver, 17 son, 340 millones que están en acciones. ¿Y todo el resto está en renta fija? Todo el resto está en renta fija. ¿Y eso es por qué? ¿Por qué sucede un fenómeno donde solamente, digamos, el 2% de un portafolio tan grande va a acciones? ¿Porque el mercado no tiene los suficientes instrumentos para invertir? ¿Qué es lo que está pasando? Hay un poco de las dos cosas. Mira, por un lado es un mercado que todavía es poco profundo, sí, es un mercado pequeño. Y por otro lado, no ha habido mucha difusión del producto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahora? Hemos sacado estos fondos nuevos, 3 fondos nuevos, que lo que buscan es justamente masificar la oferta de fondos mutuos, ¿no? Que tú con un monto de 30 soles puedas hacer un ahorro recurrente de todos los meses para ir formando un capital, ¿no? Porque usualmente los fondos mutuos, digamos, ¿cuál es el mínimo en promedio, el ticket mínimo para poder entrar a un fondo mutuo, una persona que tiene algo de ahorro? Mira, en nuestro caso son 2.500 soles. O sea, tú con 2.500 soles vas a poder acceder a un fondo mutuo
que a su vez invierte en una serie pues, de instrumentos, ¿no? De acuerdo a ciertas políticas de inversión. Y luego, si quieres hacer aportes adicionales, eventuales, puedes aportar a partir de 500 soles, ¿no? En el caso, a ver, lo novedoso es que a raíz de un cambio en la modificación del reglamento de la SMB, nos permitieron hacer fondo de fondos y nos permitieron hacer series de cuotas de participación diferentes. Entonces, dentro de un mismo fondo mutuo, tú podrías sacar una serie de participación que lo que hace es bajar ese monto mínimo de inversión, que en nuestro caso, como te digo, lo hemos bajado mucho, hasta 30 soles. 30 soles. Y con otro detalle que es que puedes afiliar, por ejemplo, una tarjeta de crédito para ir armando tu ahorro recurrente, ¿no? Y podrías eventualmente decir, tarjetas de débito también se pueden afiliar, me imagino. Sí, ¿no? Tenemos, a ver, lo que tenemos son algunos convenios con algunos bancos, ¿no? No con todos los bancos. Ahora, digamos, para hacer la comparación, soy una persona que tengo algo de dinero ahí ahorrado, de las gratificaciones o lo que fuere, y digo, a ver, ¿qué alternativas tengo actualmente para poner mi dinero en el mercado? Varias veces me preguntan, ¿y a dónde meto el dinero? ¿No? ¿Y qué es lo que me da más rentabilidad? ¿Qué alternativas tienes ahora en el mercado? Mira, existen 67 fondos distintos. ¿Sí? Pero fuera de los fondos, en general, estamos hablando. Ok. Es que lo que pasa con los fondos mutuos es que te da acceso al mercado con un monto de inversión pequeño, ¿no? Si tú quisieras ir a comprar un bono soberano emitido por el gobierno, necesitas pues 1 millón de soles para poder comprarlo, ¿no? El fondo mutuo invierte, entre otras cosas, en esos instrumentos, con lo cual, con un monto pequeño, tú vas a poder acceder a eso, ¿no? Otras opciones, ¿no? Mira, hay 2 formas de tratar de ganar más plata. O aumentas el riesgo de crédito o aumentas el plazo de inversión. ¿La gente está dispuesta a aumentar el riesgo de crédito, sí o no? Ves el boom que han tenido las cajas municipales, por ejemplo. La gente, en vez de llevar su dinero al banco más grande, lo lleva a una caja. Y con eso la tasa de interés es mayor, ¿no? Pero ahí el riesgo es nulo para montos debajo de los 91.000 soles por el Fondo de Seguro de Depósito también, sí, ¿no? Sí. O sea, ahí, digamos, hay una gran segmento de la población que se beneficiaría básicamente porque está coberturado, está asegurado el dinero, ¿no? Con este Fondo de Seguro de Depósito. Sí, de acuerdo, pero aún así, un instrumento que transa en el mercado de capitales tipo una acción, ¿no? O sea, si quieres ver rendimientos en los últimos años, hace 10 años las cajas te pagan pues 15%, hoy día te pagan 5,5 o 6%. Y hace 10 años, si tú invertías en la bolsa, y yo con esto no es una recomendación de inversión, en promedio hubieras ganado una tasa anualizada algo mayor a 20%, ¿no? Claro, entonces, en el largo plazo, el mercado de capitales paga. Claro, pero obviamente hay una gran diferencia que justamente tiene que ver con lo primero, que es con cuánto riesgo quieres correr, porque puedes agarrar también un lapso de tiempo en la bolsa de 2 o 3 años donde has podido perder mucha plata también. Entonces... Sí, en principio las inversiones en bolsa son recomendables para gente que tiene un horizonte de más largo plazo, ¿no? Estamos hablando de 10 años para arriba, ¿no? Yo te diría que por lo menos de 5 a 7 años, ¿no? De acuerdo. Ahora, volvemos a la pregunta anterior. Muchas personas que nos están viendo ahora en sus casas dicen probablemente, tengo algo de dinero de gratificación, tengo algo de dinero, digamos, he vendido algún activo y tengo liquidez. Y lo que quiero saber es, no quiero tener esta plata parada. Entonces, primera opción, voy a meter mi plata al banco. Pero veo las rentabilidades que están dando en el banco y en promedio, digamos, ¿cuánto le estarían dando a una persona, digamos, que no tiene un gran patrimonio, pero que, digamos, puede poder meter entre 1.000 y 100.000 soles? Más o menos, ¿cuáles son las tasas? Alrededor del 3% en soles. Okay, en soles. Sí. Porque obviamente si las personas, digamos, sus ingresos son en soles, yo personalmente no recomendaría ahorrar en dólares. Con la volatilidad del tipo de cambio no es un buen negocio, porque finalmente esa plata vas a gastarla y la vas a gastar probablemente en soles también. De acuerdo. Ahora mira, respecto a la pregunta, no hay un producto mágico que solucione el problema de todos. Sí. Lo que hay es una serie de opciones que cada uno debiera combinar de manera tal que pueda manejar sus expectativas y su tolerancia al riesgo. Y ahí tienes lo primero que has dicho, que son los depósitos bancarios. Tienes una segunda categoría que son los fondos mutuos de muy corto plazo y de corto plazo. Y luego tienes los de mediano plazo que ya tienen algo más de posiciones en bonos, por ejemplo, ¿no? O en instrumentos de renta fija, pero de más largo plazo. Y finalmente, los fondos de renta variable. Ahora, bueno, lo que ha salido desde hace un tiempo son los fondos internacionales, ¿no? Para la gente que quiera diversificar y que las inversiones se vayan. Eso es. Los fondos de corto plazo. Los fondos de corto plazo básicamente son fondos
digamos, invertidos en lo mismo, en money market, es un money market. Digamos, en certificados del banco, etcétera. Digamos, son instrumentos, o se invierten en instrumentos de pequeña duración. Por definición, ¿no? Por normativa, no pueden tener una duración mayor a un año. A un año. Sí. Estos fondos, si yo voy y le toco la puerta a un fondo mutuo y le digo, un administrador de fondos mutuos, para un fondo en especial, y le digo, quiero entrar, digamos, en un fondo de corto plazo, más o menos, ¿cuánto me pagaría? Lo que ha rendido en lo que da el año en soles es alrededor de 3.1%. De acuerdo. Entonces, los fondos de corto plazo, los fondos mutuos de corto plazo son comparables, digamos, en rentabilidad y más o menos en riesgo, me imagino, también a los bancos, a los depósitos bancarios. Mira, yo te diría que dentro de la industria lo que ha crecido mucho este año son los de muy corto plazo, que son aquellos que no pueden tener una duración mayor a 90 días. ¿Ya? Esos son los comparables a un depósito a plazo, si quieres verlo así. O sea, buscan primero preservar el capital invertido y luego buscan generar un retorno algo mayor que el promedio de tasas de depósitos a plazo. De acuerdo. El segundo tipo de fondos son los fondos ya de mediano plazo, donde hay un poquito más de riesgo, se invierten en bonos o en deuda de empresas, digamos, que son a más de un año. ¿Cuánto más o menos es lo que está dando aproximadamente este tipo de fondos? Mira, el año pasado tuvieron un rendimiento bastante fuerte. O sea, lo que pasaba era que básicamente se hizo una dislocación de los mercados emergentes sobre los desarrollados. Entonces, tú veías mercados emergentes que tenían deudas muy bajas como porcentaje de PBI, superávits o déficits muy pequeños, lo inverso a lo desarrollado. Entonces, hubo un flujo que fue yendo a este tipo de instrumentos, con lo cual los precios subieron y terminaron rindiendo bastante bien. En lo que va del año, lo que ha pasado es, ante la expectativa de la quitada del estímulo de Estados Unidos, los precios han corregido un poquito, ¿no? Entonces, ese tipo de fondos en lo que va del año están rindiendo alrededor de 2% negativo, ¿no? 2% negativo. Sí. Y el año pasado rendían, obviamente... Acuérdate que son fondos de mediano plazo, ¿no? Quien entra ahí debe tener un horizonte de inversión de mediano plazo. De acuerdo, y estamos hablando de gente que quiera invertir entre 1 a 5 años, probablemente. Correcto. Y por último tenemos el fondo, digamos, de más largo plazo, que debería ser ya la renta variable, o sea, invertir algo de plata en acciones. Sí. Que lo recomiendas para personas que quieren meter dinero de 5 años a más. Mira, otra vez, yo creo que no hay el producto mágico. Creo que el truco de esto es que un asesor, nosotros parte del trabajo es justamente brindar esta asesoría, ¿no? Te ayude a construir un portafolio con todos estos activos, ¿no? Si yo voy entonces a una empresa que administra fondos mutuos, digamos, entiendo que un asesor podría decirme, dependiendo de mi perfil, más o menos cómo puede armar el paquete. Mete tanto en money market, digamos, en fondo de corto plazo, mete tanta plata de repente en variable, etcétera. ¿A partir de cuánto me gano el derecho, digamos, como una persona, un inversionista de la calle, digamos, que no tiene mucho conocimiento del tema de inversiones, con cuánto dinero me gano el derecho a tener a alguien, por lo menos, que me diga, oye, ¿sabes qué? Este dinero lo puedes meter tanto acá, tanto acá, tanto acá, la rentabilidad promedio podría ser tanto, pero obviamente esto acá siempre es un riesgo. Mira, hoy por hoy, como te comentaba, el monto mínimo de inversión son 2.500 soles. De acuerdo. ¿Sí? Sin embargo, eso es lo que puedes invertir en un fondo. Y lo que yo te digo es diversificar en varios tipos de fondos, ¿no? Con lo cual, para hacer una diversificación eficiente, yo te diría, a pesar que tienes el derecho obviamente de ir a la oficina y pedir esta asesoría, para hacer una buena diversificación, te diría que a partir de 50.000 soles. A partir de 50.000 soles. Claro. Y discúlpame que insista con estos fondos nuevos que hemos sacado, pero justamente uno de esos beneficios de estos fondos es que son fondos de fondos. Y esa recomendación ya está implícita dentro de la estrategia del fondo. ¿Sí? O sea, a ver, es un fondo conservador, otro moderado y otro agresivo. Sí, lo que pasa es que justamente yo ahí. Es decir, el tema es que muchas personas piensan que para invertir necesitan mucho dinero. Ahorita estamos hablando de 50.000 soles probablemente para poder diversificar y decir, ok, para digamos, estar tranquilo, y si algo pierde, por el otro lado puedo ganar, y de esa forma diversifico y disminuyo el riesgo. Entonces voy a poner parte de la plata acá, parte de la plata acá, parte de la plata acá. La ventaja del fondo de fondos, y eso iba justamente, es que permite mucha mayor diversificación. Obviamente eso reduce la posibilidad de una rentabilidad más alta, obviamente, pero permite, por ejemplo, que personas que tengan menos dinero, que no tengan una capacidad de ahorrar 50.000 soles para invertir en un fondo mutuo, puedan entrar. Y ahora, digamos, bueno, ustedes han empezado con un monto a partir de 30 soles, que es bastante, digamos,
amplio, ¿no? Conceptualmente, la idea es justamente cómo hacemos para masificar la oferta y hacer que la gente que no necesariamente tiene un patrimonio formado, no que haya recibido algún tipo de utilidad o dividendos y tenga hoy día un patrimonio grande para invertir. ¿Cómo hacemos para que ellos vayan formando un patrimonio, ¿no? Entonces, con una estrategia pues bien definida, ¿no? Vamos a dar la opción de invertir a partir de 30 soles, pero no es solo una vez 30 soles, sino es de forma recurrente. ¿Cuánto es la recurrencia? Por definición, por lo menos 3 años, ¿no? Eso no quiere decir que no puedas salir antes, pero sí tienes algún tipo de penalidad por rescate anticipado. Entonces, lo que entiendo es, bajo este nuevo esquema de fondos, una persona que sabe que puede ahorrar sistemáticamente 30 soles durante 3 años, puede entrar y puede meter 30 soles, 30 soles, 30 soles, y al final, obviamente, cuando sale va a tener la acumulación de sus 30 soles durante esos 36 meses, 30 por 36, más la rentabilidad que cada vez que ha puesto eso, cada uno de los 30 soles de cada mes ha generado hasta el final de la vida, al final del tiempo. Esa es una forma, digamos, bastante interesante, un mecanismo bastante interesante para generar una cultura de ahorro. Mira, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es lo mismo que sucedió con los seguros, por ejemplo, de vida, que volvieron a, digamos, que hicieron un mix de vida más inversión, ¿no? De acuerdo. Acá la estrategia regional es todas las personas tienen un ciclo de vida, ¿no? Un ciclo de vida que hay una etapa de acumulación, en la cual tú estás trabajando, recibes un ingreso y vas a comenzar a ver que tienes distintas necesidades, ¿no? Tienes por ahí la necesidad de te casas, pagar pues el matrimonio, tienes hijos, la educación de tus hijos, y luego cuando vas avanzando ya los gastos de salud se hacen más fuertes, por ejemplo, ¿no? Y al final tienes el tema de la pensión, ¿no? Cuando entras a tu etapa de desacumulación. La idea es que la gente pueda ir formando cada uno de estos números que van a aparecer sí o sí a lo largo de su vida, ¿no? Y no te hablo de temas triviales, te hablo de temas pues importantes que vas a tener que financiar, ¿no? Claro, pero es interesante en todo caso la existencia de este tipo de fondos. Felicitaciones y espero que la industria de fondos siga promoviendo este tipo de fondos para que la gente tenga más alternativas de inversión y no necesariamente esperar que acumules capital para poder recién entrar, por ejemplo, a invertir en mercado de capitales. Totalmente de acuerdo. Rafael Ovacle, gerente general de Fondo Suro, muchas gracias por venir a Punto Económico. Y como siempre, la información de Punto Económico la van a tener en el Facebook del programa tvperú.económico. Ahora nos vamos con una transmisión a el gobierno y los agricultores cafetaleros han suscrito un acuerdo que pone fin al paro. El gobierno y los agricultores cafetaleros de la Selva Central suscribieron esta tarde un acuerdo que pone fin a la paralización iniciada por ese sector en demanda de apoyo del Estado. Y el ministro de Agricultura y Riego, el señor Milton Bongese, y el dirigente de la Asociación Cafetalera de la Selva Central, Isaac Porras, fueron los encargados de suscribir el acuerdo en la sede del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el SENASA. El señor Bongese explicó que según el acuerdo se comprará la deuda de los agricultores afectados por la plaga del arroyo en condiciones concesionales. Asimismo, dijo, se aprueba una línea de crédito en condiciones de concesionalidad para financiar la renovación de las plantaciones de café con la asistencia técnica del Instituto Nacional de Investigación Agraria, el INIA y SENASA. Tras la firma del acuerdo y la suscripción de una resolución ministerial que será publicada mañana en el Diario Oficial El Peruano, Porras declaró que la paralización de los agricultores quedó suspendida. Esta es la nota que nos acaban de enviar con respecto a este tema. Y ahora vamos a ir a un enlace telefónico. Sí, vamos a una pausa y regresamos.